Inmediatamente Ron tomó sus pastillitas para no hacer que nadie se mate. Enseguida reunieron a todos los sospechosos y Toto comenzó a decir que la amenaza que le mandaron a Jimeno por carta tiene fecha de ayer, pero los chicos decidieron quién iba a usar la sala después de medianoche. Entonces, ¿esto acaso quiere decir que el asesino predijo que ella ganaría el sorteo? Obviamente no. Sino lo que pasó fue que el asesino escribió una carta de amenaza para cada uno de los estudiantes y las envió todas. Luego, cuando Jimeno murió en la explosión, tomó la que iba dirigida a ella y la entregó a la policía para que pareciera que Jimeno era el objetivo desde el principio. Es decir, el asesino fue el profesor Aoe. Este les dijo a los protas que él no tenía motivos para matar a Jimeno. Ron le dice que así es, él no tiene motivos para matar precisamente a Jimeno, pero el objetivo no era el asesinato. Aoe solo quería causar una explosión para destruir la computadora y hacer pasar el incidente por un asesinato, y de paso deshacerse de la computadora junto con la víctima. Es decir, todo eso surgió a raíz de que Oigawa borrara ciertos datos. Pues como Jimeno lo notificó a la universidad, el profesor Aoe necesitaba borrar algo más antes de la investigación. Desesperado, el profesor preguntó a qué se refería. Entonces Ron le explicó que él tenía que borrar datos falsificados. Ron ya había leído todos los artículos del profesor Aoe, y ahí había mucho menos ruido en sus datos que en los de los demás. Es decir, todos esos artículos que son demasiado buenos suelen coincidir con los viajes del profesor Maruyama. Y obviamente mientras el gato no está, los ratones hacen fiesta. El profesor Aoe, para defenderse, le dice a los protas que ellos no entienden nada, pues si él llegó a ser tan eficiente es porque prepara sus experimentos de antemano, y así elimina incertidumbres. Por lo que era incierto que la explosión destruyera todos los datos, pues en la actualidad se puede recuperar los datos incluso tras un incendio, por lo que él jamás habría planeado un crimen con tantas incertidumbres. Toto le respondió al profesor Aoe que por eso mismo él estuvo en la sala de resonancia magnética anoche. Allí él envolvió la computadora en una manta o tejido que no se quedara pegado y solo tenía que acercarlo a la máquina de resonancia magnética. Los imanes de esta máquina eliminarían los datos de la computadora y la explosión del laboratorio sería solo un camuflaje. Así parecería que la computadora se destruyó en la explosión. El profesor le preguntó a Ron si tenía algún testigo y este le dijo que no. Por lo que Aoe les dijo que lo que ellos habían dicho eran solo especulaciones y que si no lo podían probar, entonces su teoría se quedaría en el aire. Pero Toto le explicó al profesor Aoe, el que no haya testigos es la prueba definitiva, porque ningún profesor va a la sala de resonancia magnética sin un sujeto experimental. Además, tampoco se encontraron datos del experimento que supuestamente el profesor había hecho ayer en la noche. Durante la investigación, se encontraron fibras que coinciden con la manta que estaba en el bote de basura del profesor Aoe. El asesino, al verse acorralado, confesó su crimen y les preguntó a los protas que en dónde se había equivocado. Entonces Ron le explicó que él no había usado el laboratorio durante la última semana. Y eso es porque valora la eficiencia y no realiza experimentos sin sentidos, pues ya sabía que iba a destruir la computadora. Es decir, la eficiencia que él tanto procuraba se volvió en su contra. Enseguida Chikori le preguntó al profesor si no siente remordimiento por haber matado a un estudiante que lo admiraba. Este le dijo que le pesaba mucho que Jimeno cayera ahí, pero Ron le dijo al profesor que dejara de mentir, pues él de paso se deshizo de una futura rival, que aparte de todo era muy eficiente. El profesor Aoe no lo negó, incluso se alegró de que Ron entendiera su forma de pensar, pues él creía que solo su madre lo comprendía, pues al fin y al cabo es necesario hacer sacrificios para ser alguien de renombre, y todo salió mejor aún porque Jimeno murió ayudando al hombre que admiraba. Esto desató la furia de Chikori. Sin embargo, Ron, que estaba aún más enojado, le dijo al profesor que él no merecía vivir. Toto pensó que la medicina ya no le había funcionado a Ron. Sin embargo, el prota le explicó que la medicina funcionaba perfectamente, por lo que dijo fue plenamente consciente y en sus cabales. Inmediatamente el profesor Aoe enloqueció, sacando una bomba, y diciéndole que si todos mueren juntos, él seguirá siendo el profesor brillante hasta el final. Pero antes de que él pudiera explotar la bomba, Ron lo noqueó y la bomba cayó en manos de Toto, pues esa porquería de profesor no podía morir. Primero tenía que pagar toda su vida por lo que le hizo a Jimeno. Más tarde capturan al profesor Aoe y Chikori, aunque lamenta muchísimo la muerte de Jimeno, precisamente por ella se esforzará mucho para poder ayudar a todo el mundo. Enseguida Ron se desmayó debido a los efectos secundarios de la medicina. Al día siguiente Ron se despierta todo agitado y se da cuenta que Toto está a su lado vestido de traje porque acaba de volver del funeral de Jimeno. Cambiando de tema, Toto felicita a Ron por haber entendido bien la mente del criminal. Ron le dice que eso siempre se le ha dado bien. Sin embargo, él volvió a soñar con algo de su pasado, pero hay algo que no recuerda y siente que eso es importante. En fin, Toto recordó que se había encontrado una carta extraña que estaba en el buzón, y para volver más misterioso el asunto, esta carta es de hace 17 años. Cuando la abrieron, ellos se dieron cuenta que era solo una simple invitación que iba dirigida al administrador del edificio. Hace 17 años el edificio pertenecía a la abuela materna de Ron, sin embargo el administrador era su abuelo.
Cuando él murió, su madre se encargó durante unos años, y luego de que Ron fuera expulsado de Blue, ella le dio las llaves y se fue. Esta es la primera vez que Ron le habla a Toto sobre su madre, pues ella es muy peculiar y está de viaje dando la vuelta al mundo 50 veces. Por su parte, el papá de Ron murió antes de que él pudiera nacer. Como sea, los protas deben alistarse porque la carta contenía una invitación para una cena en un auberge, y según el menú que enviaron parece cocina francesa creativa. Ellos se tienen que apurar porque el evento es hoy mismo. Otto le dijo que la carta llegó hace 17 años, por lo que no pueden ir si ni siquiera saben si el establecimiento seguiría abierto. Pero resulta que junto con la invitación también había una esmeralda, por lo que tenían que ir a devolverla. De camino allí, ellos se encontraron con un abogado llamado Tiger Dan. Él es estadounidense y está alojado en un hotel de Tokio. Sin embargo, se alegra de saber que hay más personas que van al Auberge, que es un restaurante donde la gente también se puede alojar. Como sea, el abogado estaba feliz de haberse encontrado con los protas, pues con ellos sí se podía hablar, a diferencia del jardinero que también iba para el mismo sitio. Él se llama Lenny Garner y es británico. Más tarde, Ron y Toto fueron recibidos por el chef Sakai, quien se encargará de todo porque no hay más personal. Ron le preguntó si fue él quien envió las invitaciones, pero este le dijo que no, pues solo es el chef. Además, lo acaban de contratar, por lo que no conoce al dueño del Auberge. Como al pobre chef se le estaba haciendo tarde, se disculpó con los protas y les dijo que los esperaba a las 6 de la tarde en el restaurante. Inmediatamente Toto comentó que todo eso se le hacía muy misterioso, pero enseguida ellos fueron abordados por Mia Costa, una estudiante de Italia. Ella también está ahí porque la invitaron. Más exactamente, la invitó su tía que vive en Japón. De camino al Auberge, Ron vio a una señora y comentó que al parecer allí iban muchos extranjeros. Cambiando de tema, la chica había escuchado que ellos hablaban de un misterio y les preguntó a qué se referían. Entonces Ron le explicó que él había recibido una invitación hace 17 años y había una esmeralda en el sobre. Esto se le hizo una coincidencia maravillosa a Mia, porque ella también tiene una esmeralda verde que es el recuerdo de su madre. Ron se puso muy feliz porque al parecer el misterio que tienen por resolver es bastante interesante. Enseguida, la señora que Ron vio antes resultó ser la presidenta de una empresa de seguridad llamada Karen Lilly, quien al escuchar toda esta conversación de los protas sobre el misterio que tenían que resolver, comentó que eso era una gran tontería. Por su parte, los protas al fin llegaron al Auberge, y allí Ron fue abordado por un cirujano llamado Bill Clark, quien tuvo la sensación de que ya conocía a Ron, pero Ron no lo conocía. Entonces ellos se presentaron, y toda esta situación la estaba viendo un taxista llamado Tom Sasaoka. Y enseguida se nos muestra que allí, en el Auberge Reunion, ya estaban todos los invitados que extrañamente poseían oficios diferentes. Y listo amigos, hasta aquí el resumen de esta semana. Si les gustó, suscríbanse, dejen like y un lindo comentario. Nos vemos en un próximo video. ¡Chaito!